El escritor norteamericano Henry Thoreau decía de la situación de los proletarios norteamericanos de la primera mitad del siglo XIX: la situación de los obreros fabriles se va pareciendo cada vez más a la de los obreros ingleses. Ello no debe asombrarnos, ya que, como he podido observar, el fin principal no consiste en cuidar cómo es debido a la gente, sino en enriquecer a las firmas. Uno de los periódicos caracterizaba cómo sigue la situación en Nueva York en enero de 1829. Se le parte a uno el alma al ver a cientos y miles de personas que, hambrientas y temblando de frío, tienen que recurrir a la beneficencia. Esta mañana han invadido la vieja casa de las instituciones de beneficencia y los parques, expresando su ruego con palabras dolidas e implorantes. Hoy los sufrimientos son mayores que nunca. Como vemos, la realidad se parecía muy poco al estado del bienestar general, por lo que quieren hacer pasar a Estados Unidos. Los partidarios de la teoría de la exclusividad norteamericana, la dura situación de los obreros de Estados Unidos fue lo mismo que en Europa, la base objetiva del desarrollo del movimiento obrero. En el siglo XVIII hubo ya muchas huelgas de los obreros de construcciones navales y de los marineros. Las clases dominantes las tildaban de motines y la participación en ellas se castigaba con pena de cárcel a veces prolongada. Surgían, aunque pocas, asociaciones profesionales secretas a poco de haber terminado la guerra de independencia. El gobierno norteamericano declaró complot criminal toda asociación obrera. Como vemos, los burgueses norteamericanos no querían quedar a la saga de sus congéneres ingleses y franceses. El amplio movimiento obrero de masas no comenzó hasta la década del 30, acompañando el desarrollo de la gran industria, a la aparición de grandes fábricas, del transporte a vapor y a las grandes obras. Las principales reivindicaciones de los obreros en aquel periodo eran jornada laboral de 10 horas e instrucción general. En 1840 lograron que se estableciera legislativamente la jornada de 10 horas en todas las empresas públicas. En varios estados se implantó la enseñanza general. En esos años surgieron numerosos sindicatos en las grandes ciudades, compuestos principalmente de obreros ingleses. En sus programas se reivindicaba el sufragio universal, la concesión gratuita de parcelas, la organización de escuelas y bibliotecas, la regulación de los salarios y la reducción de la jornada laboral. Su actividad era muy limitada, daban subsidios y préstamos a sus afiliados, desplegaban cierta labor cultural y educativa, etc. En ninguno de sus estatutos se abordaron los problemas generales del movimiento obrero y del socialismo. A partir de 1845 se intensificó el movimiento obrero, tuvieron lugar grandes huelgas y para sofocarlas hubo que recurrir a la fuerza armada. Tal fue, por ejemplo, la huelga de 1851 en Massachusetts, que se prolongó 6 meses y no triunfó porque los fabricantes lograron azuzar a los obreros irlandeses contra los de otras nacionalidades. Las organizaciones obreras se desarrollaron muy rápidamente. En la década del 50 se fundaron 27 sindicatos nacionales que agrupaban a los obreros de las armas industriales más importantes, venciendo grandes dificultades y la enorme resistencia de los capitalistas. La clase obrera norteamericana se organizaba para la lucha. 4.6. La revolución industrial y el comienzo del movimiento obrero en Rusia. En el siglo XVIII hubo ya en Rusia casos en que se inventaron y emplearon máquinas, pero estas no adquirieron difusión y no desempeñaron un papel esencial en la producción. Por aquel entonces la industria en su conjunto se desarrollaba muy lentamente y se basaba casi por completo en el trabajo manual. Su peso relativo en la economía era por demás insignificante. En la primera mitad del siglo XIX, la industria rusa comenzó a desenvolverse mucho más rápidamente. En 1804, en la industria transformativa y minera trabajaban unos 225.000 obreros, más de 340.000 en 1825 y arriba de 800.000 en 1860. Predominaba entonces la manufactura, basada en el trabajo manual, pero poco a poco se iban transformando en fábrica. Este proceso tuvo su expresión, por una parte,
En la revolución técnica, el telar movido a mano empezó a ser sustituido por la máquina. Por otra parte, empezó a formarse el ejército de los asalariados. Estos dos aspectos de la revolución industrial están indisolublemente vinculados. Analizando e investigando ambos aspectos, los historiadores soviéticos han llegado a la conclusión de que la revolución industrial comenzó en Rusia en la década del 30 del siglo XIX. Progresaban con mayor rapidez las industrias de tejidos de algodón y la azucarera. Más lento era el desarrollo de la construcción de maquinaria y de la siderurgia. Antes de la revolución industrial, la mayoría de los obreros rusos eran campesinos siervos, es decir, propiedad personal del terrateniente. Pero poco a poco iban aumentando el número de obreros asalariados. En 1769 los asalariados eran el 140% y en 1860 el 67%. A pesar del aumento relativo y absoluto del trabajo asalariado en su conjunto, en varias ramas de la industria predominaba el trabajo forzoso. Los obreros rusos, carentes de libertad individual y en su inmensa mayoría no libres todavía de los medios de producción, no constituían aún una clase formada. Lo mismo que en otros países, una de las consecuencias de la revolución industrial fue el aumento de la población urbana. En 1811 en las ciudades de Rusia europea habían 2.765.000 habitantes y en 1856 eran 5.684.000. Por consiguiente, en menos de medio siglo la población creció más del doble. Se desarrollaban con particular rapidez las ciudades del sur. De 1811 a 1863 la población de Nikolaiv aumentó más de 15 veces. Casi 11 la de Odessa, más de 71 de Rostov del Don y casi 81 de Samara. Todas estas ciudades crecieron debido principalmente a la ampliación del comercio de cereales y otros productos agrícolas. El comienzo de la revolución industrial estuvo vinculado con la construcción de ferrocarriles. En 1838 se tendió la línea de Petersburgo-Tarsokei-Selo, hoy Pushkin-Kin, de más de 26 kilómetros de longitud. Posteriormente se construyeron los ferrocarriles de Varsovia-Viena en 1848, Petersburgo-Moscú 1851 y Petersburgo-Varsovia 1859. Pese a ello, había pocas vías férreas. En 1861, la longitud total de todos los ferrocarriles del inmenso imperio ruso era de 1.600 kilómetros. En aquella misma época había en Inglaterra 16.000 kilómetros de líneas férreas y en Alemania 11.000. Se desarrolló también el transporte naval. En 1840 había en Rusia 16 vapores, 99 en 1850 y 339 en 1866. Sin embargo, el transporte se desarrollaba con extraordinaria lentitud y no podía satisfacer las necesidades del desarrollo económico. Paulatinamente y con gran lentitud se operaba el proceso de formación de la burguesía rusa. Los primeros fabricantes del país fueron en su mayoría campesinos enriquecidos que se habían rescatado. Campesino siervo fue Sava Morozov, fundador de la más grande fábrica textil de Rusia. Al principio trabajó de tejedor en unas sederías y posteriormente en 1801 montó su propia empresa, que no tardó en dar nacimiento a varias grandes fábricas. En la década del 20 del siglo XIX, Morozov se rescató. También fueron campesinos siervos el gran fabricante Fyodor Gushov, los azucareros Yasnekov y Smirnokov y muchos otros industriales. La burguesía industrial rusa la engrosaban también comerciantes que habían amasado capitales en el comercio y abrían empresas industriales. Si la apreciamos en comparación con la occidental, era una clase sobremanera atrasada, inculta, políticamente rutinaria, económicamente débil y dependiente del zarismo. Había muchas más razones para ello. La burguesía de Rusia obtenía del zarismo muchos privilegios. El gobierno zarista había establecido altos aranceles para las mercancías importadas y de este modo protegía a la industria rusa de la competencia extranjera. La política anexionista aplicada
por el zarismo aseguraba a la burguesía rusa la penetración en los mercados orientales. Desempeñaban un gran papel los pedidos gubernamentales. Algunas ramas de la industria pudieron desarrollarse rápidamente solo gracias a ello. La burguesía rusa debía en gran parte sus ingresos a que aprovechaba en beneficio propio el orden de cosas feudal y por eso estaba interesado en que se mantuviera en muchos de sus aspectos. Se había recogido muy cómodamente bajo el ala del zarismo y no deseaba ni mucho menos destruir hasta los cimientos el régimen de la servidumbre ni derrocar la monarquía. Como hemos dicho, la revolución industrial comenzó en Rusia en la década del 30 del siglo XIX, pero durante unos 30 años se desarrolló con extrema lentitud. La causa principal fue el régimen de la servidumbre que se mantuvo en Rusia hasta 1861. El orden de cosas feudal frenaba el desenvolvimiento de la revolución industrial iniciada. La carencia de mano de obra libre trababa el progreso de la industria capitalista. El trabajo forzado de los campesinos era poco productivo y obstruía el empleo de métodos avanzados de cultivo y de las máquinas en la agricultura. El régimen de la servidumbre era muy penoso para la mayoría de la población. El pueblo se levantaba en lucha contra él. En 1861 el gobierno zarista se vio obligado a realizar una reforma que abolía la servidumbre. A partir de entonces, la revolución industrial adquirió en sus distintas manifestaciones mucha mayor rapidez. Se acentuó sobremanera el carácter mercantil de la agricultura. Gracias a la construcción de la red de ferrocarriles, las ramas principales de la industria seguían siendo la textil y la de alimentación, pero al mismo tiempo crecía la industria pesada, que antes de la reforma se hallaba en estado embrionario. La situación de la clase obrera rusa era en extremo penosa. El trabajo en la fábrica la convertía en un simple apéndice de la máquina y privaba al proletario de todo su tiempo, a excepción del que invertía en dormir y en comer, convirtiéndolo casi en esclavo. El obrero no dejó de ser esclavo hasta el momento en que, colmado de indignación, se alzó para luchar por mejores condiciones de vida, contra la burguesía y la autocracia. La clase obrera rusa dio ya en el periodo inicial de su existencia magníficos y brillantes ejemplos de lucha contra el capitalismo. En septiembre de 1880, 2.500 obreros de la fábrica de Yartsevo se declararon en huelga, rompieron los cristales de la empresa y apedrearon a la policía. La huelga fue aplastada con ayuda de las tropas. En 1882 se declararon en huelga más de 3.000 obreros estonianos y rusos de la manufactura de Krenholm, en la ciudad de Narva. La huelga más importante de aquel periodo fue la que tuvo lugar en 1885 en la fábrica de Morozov, en Orejovo-Suevo, ciudad cercana de Moscú. Esta acción se distinguió tanto por su envergadura como por el grado de organización de los obreros y por la precisión de sus reivindicaciones. 4.7 del socialismo utópico al socialismo científico. En el curso de la revolución industrial, la sociedad capitalista fue revelando cada vez más sus contradicciones. Se manifestaba con nitidez cada vez mayor la principal contradicción del capitalismo: la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista privada de apropiación de sus frutos. La realidad capitalista refutaba, sin dejar lugar a dudas, las viciosas concepciones de los ideólogos burgueses, que proclamaban la identidad de los intereses del trabajo y del capital, y afirmaban que el pueblo alcanzaría el bienestar general gracias al desarrollo de la sociedad burguesa. En el proceso de la revolución industrial no solo se formó la ideología burguesa, cristalizó también la ideología proletaria. Las obras de los socialistas utópicos Claudio E. Saint-Simon, Carlos Fourier y Robert Owen expresaban ya teóricamente, aunque de modo imperfecto, los intereses del proletariado. El socialismo utópico debe su nombre a la obra Utopía, del pensador inglés Thomas More,
quien escribe en ella la isla fantástica de ese nombre, en la que existía un régimen social ideal.